Soy Hassan Aisa. Te doy la bienvenida a Hassan, Reflexiones de la Vida. He perdido a mi padre. He perdido a mi madre. Y hay algo que necesitas escuchar. Hay momentos que dividen una vida en dos partes muy distintas entre sí. Un antes y un después. Y para muchas personas, uno de esos momentos llega el día en que el teléfono suena, o el día en que una puerta se abre, o el día en que alguien pronuncia una frase que nunca quisimos escuchar. Y de pronto, el mundo sigue exactamente igual, pero nada vuelve a ser lo mismo. Porque hay ausencias que no ocupan un espacio en una casa, ocupan un espacio en el alma. Y si estás escuchando esto ahora mismo, no necesitas que te explique nada. Quizá ya sabes perfectamente de qué estoy hablando. Quizá has perdido a tu padre, o has perdido a tu madre. Puede que haya transcurrido poco tiempo desde el suceso, o tal vez han pasado años. Y sin embargo, hay días en los que todo regresa con la misma fuerza. Una canción, una fecha, un olor, una sonrisa en una fotografía, una frase escuchada por casualidad. Y de pronto, durante un instante, parece que todo ha vuelto a ocurrir. Yo quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. No hay nada extraño en eso. No hay nada incorrecto en eso. No significa que no hayas avanzado. No significa que no hayas aprendido a vivir. Y no significa que estés atrapado o atrapada en el pasado. Significa que amaste. Y que sigues amando. Porque hay amores que no terminan cuando termina una vida. Simplemente cambian de forma, pero no desaparecen. Y estoy convencido de que esa sea una de las cosas más difíciles de explicar, a quien nunca ha pasado por algo así. Porque el duelo no consiste solo en extrañar a alguien. Consiste en seguir teniendo amor para una persona a la que ya no puedes abrazar. Seguir teniendo palabras que ya no puedes decir. Seguir teniendo preguntas que ya no puedes hacer. Seguir teniendo gratitud que ya no puedes entregar del mismo modo. Y eso pesa mucho. Pesa enormemente en el alma. Claro que duele. Pero quiero que escuches lo que te diré a continuación, porque creo que es importante. Muy importante. El dolor que sientes no es una prueba de que no has superado su ausencia. Es una prueba de lo importante que fue su presencia. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Porque durante años, muchas personas se preguntan, ¿cuándo dejará de doler? ¿Cuándo volveré a ser la persona de antes? ¿Cuándo podré pensar en ello sin sentir este nudo en el pecho? Y es probable que la pregunta apropiada no sea esa. Quizá la pregunta sea otra. Quizá la pregunta sea, ¿y si no necesito dejar de amar para poder seguir viviendo? Porque tal vez esa es una de las grandes confusiones del duelo. Creer que sanar significa olvidar. Y no es verdad. Sanar no es olvidar. Sanar no es borrar. Sanar no es actuar como si nunca hubieran existido. Sanar es aprender a caminar con el amor y con la ausencia al mismo tiempo. Es aprender a sonreír sin sentirse culpable. Es aprender a recordar sin romperse cada vez. Es aprender a seguir adelante sin sentir que los estamos traicionando. Y quizás haya algo más que necesitas escuchar. Algo que muchas personas guardan en silencio durante años. La culpa. Esa voz que aparece de vez en cuando para preguntar, ¿y si yo hubiera hecho más? ¿Y si yo hubiera estado más tiempo? ¿Y si yo hubiera dicho aquello que nunca llegué a mencionar? Y aunque casi nunca lo confesamos, muchas personas cargan con esas preguntas durante mucho tiempo. Pero quiero decirte que el amor verdadero siempre cree que uno podría haber hecho más. Por eso duele tanto. No porque hayas fallado, sino porque te importaba. Y ha llegado el momento de dejar de juzgarte con la información que tienes hoy.
de empezar a recordar que hiciste lo que pudiste con el corazón que tenías en aquel momento, pues eso importa más de lo que imaginas. También quiero hablarte de otra cosa, de algo que muchas personas no se atreven a confesar: el miedo a olvidar. El miedo a que un día su voz ya no suene tan clara. El miedo a que su risa empiece a difuminarse. El miedo a que los recuerdos pierdan detalles. Si alguna vez has sentido eso, quiero que sepas que no estás solo. No estás sola. Pero quiero decirte algo más. Una persona no vive solo en nuestra memoria. Vive en lo que nos enseñó, en las decisiones que tomamos juntos, en las palabras que repetimos juntos, en los valores que nos dejó, en las cosas que aprendimos a su lado, y en el amor que sigue existiendo dentro de nosotros. Porque hay personas que incluso después de partir, siguen formando parte de nuestra vida. No porque sigan aquí, sino porque una parte de ellas sigue viviendo en nosotros. Posiblemente esta sea una de las cosas más extrañas que terminamos descubriendo con el tiempo, que aunque hayan partido, una parte de ellos sigue viviendo en nosotros. No como un recuerdo, no solo como una fotografía, no solo como una historia que contamos de vez en cuando, sino de una forma mucho más profunda. Viven en nuestra manera de mirar la vida, en los consejos que repetimos sin darnos cuenta, en las palabras que salen de nuestra boca y que un día escuchamos de la suya, en los valores que nos transmitieron, en la forma en que cuidamos a las personas que amamos, en la forma en que afrontamos las dificultades. Y a veces ocurre algo que nos deja sin palabras. Nos descubrimos haciendo un gesto suyo, pronunciando una frase suya, o viendo el mundo a través de algo que nos enseñó. Y, durante un instante, sentimos que siguen aquí. No porque hayamos olvidado su ausencia, sino porque comprendemos que una parte de su vida pasó a formar parte de la nuestra. Simplemente por eso, el amor verdadero nunca desaparece del todo, porque encuentra la manera de continuar viviendo en quienes lo recibieron. Si hoy necesitabas escuchar esto, no tienes que dejar de amar para seguir viviendo. No tienes que dejar de recordar para seguir adelante. No tienes que dejar de extrañar para recuperar la paz. El amor y la ausencia pueden existir al mismo tiempo, y tal vez ese sea uno de los aprendizajes más profundos de la vida. De pronto quiero decirte algo más. No midas el amor por el tiempo que pudiste compartir. Mídelo por la huella que dejó. Porque hay personas que comparten toda una vida y apenas se conocen. Y hay otras que dejan una marca tan profunda que continúan acompañándonos mucho después de haberse ido. Por eso, cuando echas de menos a tu padre o a tu madre, no estás mirando hacia atrás. Estás reconociendo la importancia que tuvieron en tu vida. Por cierto, hay una diferencia enorme entre la nostalgia y el amor. La nostalgia mira el pasado. El amor sigue presente. Así que si hoy estás llorando a tu padre o a tu madre, si hoy darías cualquier cosa por escuchar su voz una vez más, si hoy sientes que nadie termina de entender lo que llevas dentro, quiero que sepas esto. El amor que sientes no es una herida que debas eliminar. Es una huella que no necesitas borrar. Porque hay ausencias que nos rompen, pero también hay amores tan grandes que ni siquiera la ausencia consigue apagarlos. Y si alguna vez necesitas volver, yo estaré aquí, con más reflexiones, con más conversaciones, con más palabras para esas cosas que casi nunca decimos en voz alta. Y hoy, más que nunca, gracias por amar tanto, por recordar tanto, y por demostrar, incluso en el dolor, que hay amores que nunca desaparecen. Muchas gracias.